Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es martes de reflexiones cortas. En esta ocasión nuevamente tengo el privilegio de compartirles algo de lo que el Señor viene hablando en mi corazón, algo de lo que el Señor me viene hablando en este último tiempito, y quería tener la posibilidad de compartirlo con ustedes, ¿no? Quisiera invitarlos que vayamos a nuestras Biblias. Es una historia muy conocida para muchos, quizás no tanto para otros, pero es algo de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, ¿sí? Quisiera que busquemos en nuestra Biblia el libro de Lucas, el capítulo 17, versículo del 11 al 19, donde quizás en este pequeño pasaje el Señor nos hable al corazón, les hable tanto a ustedes como a mí, y que podamos sinceramente llevarlo a la práctica y que Dios se pueda glorificar mediante este pasaje, ¿sí? Vayamos a la lectura, ¿sí? El versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole las gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué espectacular encuentro con el Señor. Qué milagro que hizo el Señor nuevamente, ¿no? En esta ocasión yo quisiera que pensemos y meditemos en estos puntitos en los cuales el Señor trató en mi vida, trata en mi corazón, y que quiero que juntos llevemos a la práctica, ¿sí? Acá el primer puntito que veo que el Señor trató en mi corazón fue la obediencia instantánea que tuvieron los leprosos, que el Señor simplemente en ningún momento les dijo que los iba a curar. Simplemente Él dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. En esa época había que ser valorizado por la ley para que sea, por así decirlo, hecho un milagro. Y lo tenían que aprobar los sacerdotes, los escribas. Por eso el Señor lo único que hizo al mirarlo fue directamente decir: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso es lo primero que yo quiero que juntos aprendamos, y más en la lectura de la palabra de Dios, en meditar en el hecho de cuando Dios nos habla, que podamos tener la facultad de obedecer, aún sabiendo que quizás no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros anhelamos, porque nosotros muchas veces anhelamos muchísimas cosas, y cuando Dios nos habla, y les hablo en primer lugar, muchas veces no me gusta lo que me dice, no me gusta lo que trata de cambiar en mi vida. Pero en el pequeño puntito que quería dejarles, era el obedecer instantáneamente a la palabra de Dios, siendo en esta ocasión Jesús quien les habló a los leprosos. El segundo puntito que quiero que veamos, que quizás ya en la lectura, en el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. El segundo puntito que quería dejarles a ustedes para que meditemos juntos es el que debemos ser testigos del favor de Dios en nuestra vida, que con humildad
podamos ser testigos de lo que Dios está trabajando en nuestra vida, que podamos ser, que podamos expresar la gratitud del favor de Él, cuánto Él trata en nuestra vida, más allá de que sea un milagro o no. Ya tenemos que ser agradecidos con un corazón humilde. Tenemos que ser agradecidos del lugar que estamos, tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, de lo que todavía no tenemos y de lo que quizás el Señor no permita que tengamos, porque Él conoce nuestros tiempos, Él conoce la necesidad de cada uno. Pero en esta ocasión a los 10 los sanó, pero en ningún momento les dijo que eran sanos, que eran salvos. En ningún momento, simplemente dio la orden de que vayan y se muestren a los sacerdotes. Y fueron caminando entre ellos hablando, porque entre los leprosos tenían contacto entre sí, podían tener una comunión tranquila porque eran simplemente rechazados ante la ley judía. Eran menospreciados ante la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque no coincidía su estado de salud con lo que Dios pretendía de cada uno en su pueblo. Si bien eran judíos, el ser leproso ya era algo que te alejaba de la presencia de Dios según la ley. Ese es el segundo puntito que quería que meditemos, que llevemos a la práctica, ser más humilde en la expresión de gratitud por el favor de Dios. Aún no teniendo el favor de Dios, ser agradecido con lo que tenemos, con lo que Él trata, porque Él trata todo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia y de acuerdo a su tiempo. No nos olvidemos que sus tiempos no son los mismos que los de nosotros. Ese es el segundo puntito. Y el tercero y último, que quiero que rescatemos juntos, que quizás ya lo saben, agradecer y a exaltar el nombre de Dios. Se postró a los pies de Jesús y a gran voz dio gracias y danzó y glorificó el nombre de Dios. Esta persona era un samaritano, como muchas veces anteriormente hemos hablado en otra reflexión, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, tenían enemistades entre sus pueblos. Pero en esta ocasión nuevamente el Señor nos trata que no importa la persona que sea, siempre y cuando reconozca el poder y el amor de Dios a favor de su vida. Cuanto más nos tiene y nos enseña Cristo en esta ocasión, que dice: y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y Jesús directamente en el 19 le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fue al único en el cual Jesús le dijo que fue salvado, que fue sanado. Esto no quiere decir que los demás no hayan sido sanados, sí, pero aún sabiendo que tuvieron el milagro, no fueron capaces de reconocer el amor y la mano de Dios en su vida. Simplemente acá quizás en este pasaje no lo dice cómo continuaron los otros 9, pero sí nos dice lo que el ejemplo y lo que hizo este samaritano, que fue volverse y glorificar el nombre de Dios a gran voz. No importaba lo que pasó, no importaba quiénes estaban ahí, no importaba la aldea, no importaba el pueblo, no importaba el tiempo. Él simplemente vio la mano de Dios en su vida y lo glorificó grandemente, porque era una necesidad personal que tenía de sentirse alejado de la presencia de Dios. Por eso en esta ocasión quisiera que en estos 3 puntitos reflexionemos sobre la humildad, sobre un corazón agradecido, que ya lo habíamos hablado, y esta última perlita que nos dice que tu fe te ha salvado. También en Lucas 18:42 también nos dice y nos da un ejemplo en Bartimeo, en el cual simplemente el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha limpiado, tu fe te ha salvado. A ese leproso también. En Lucas capítulo 18, versículo 42, nos dice: y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. O sea, directamente le dijo:
sé salvo por tu fe, pero agradecido a lo que Dios puede hacer en tu vida. Hasta acá fue la lectura y quizás la meditación corta, la reflexión corta. Hasta acá, ojalá sea de bendición tanto para vos como para mí, y que podamos llevarlo a la práctica para que podamos juntos seguir aprendiendo y meditando sobre la palabra y lo que Dios nos habla a través de ella, ¿sí? Nos vemos muy pronto en otra reflexión corta, y que Dios los bendiga y que sea de gran bendición como lo es para mi vida. Chao, chao.